Bien. Los senadores, vamos a dar inicio. Bien, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. En la cuenta, señor presidente, una solicitud del honorable señor Latorre para que, una vez reanudado el proyecto de ley que reconoce al pueblo chanco, se reciba a los representantes de la etnia de los changos de Antofagasta y de la comunidad de Paposo. En segundo lugar, un oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el cual solicita designar a un representante de la comisión como integrante de la delegación oficial que viajará a Ginebra los días 6 y 10 de abril próximo. Se solicita el acuerdo de la comisión. Se solicita el acuerdo de la comisión para nombrar al representante al senador Navarro. Bien. O sea, se puede dar detalle porque no tengo posibilidad de conversar con el senador Latorre, pero se puede dar lectura a la invitación formal de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Junto con saludar, me dirijo a usted para solicitar su colaboración con el proceso que está liderando la Subsecretaría de Derechos Humanos en relación al primer examen de Chile ante el Comité contra la Desaparición Forzada, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de abril de 2019 en Ginebra. En diciembre de 2017, el Estado presentó su primer informe ante el CED, relevando los avances y desafíos de esta materia en cumplimiento a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Con base en el informe de Chile, sumado a los representados por la sociedad civil y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité mantendrá un diálogo constructivo con Chile en las fechas anteriormente indicadas. En este diálogo se espera presentar los avances del Estado en la prevención de la desaparición forzada, así como a respuesta a las inquietudes que vayan planteando los expertos al Comité y al Estado. Se espera que el Comité realice consultas relacionadas con las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura, en particular respecto a aquellos aspectos de la desaparición forzada que subsisten en el tiempo: el derecho a la verdad, el derecho a la información, la búsqueda de las personas desaparecidas, la reparación y garantías de no repetición. De igual forma, en el marco del diálogo podrán surgir además temas como la tipificación del delito de desaparición forzada, definición de competencias para conocer del delito, mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. Tras este diálogo interactivo, el Comité adoptará las observaciones finales, en la cual destacará los avances del Estado, presentará recomendaciones y fijará la fecha de entrega del primer informe. Atendidas las temáticas señaladas y entendiendo que es una instancia de Estado, agradeceremos contar con la presencia de un senador para que forme parte de la delegación que representará al Estado en dicha instancia. Por razón de buen servicio, deberá presentarse en Ginebra. Bien, vamos a dejar pendiente la sesión, vamos a conversar con los senadores también, la senadora Rieselberg y la senadora Adriana Muñoz, que no están presentes. Por último, le cuento una carta de la señora Martina Ortega, en que manifiesta diversas inquietudes respecto a la discriminación hacia los inmigrantes. En tabla se encuentra el continuar el estudio del proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indican. Y se encuentran especialmente invitados como expositores el profesor titular de Derecho Penal Silvio Cuneo, la directora del Museo Estadio Nacional de Santiago, señora Wally Kunstaman, y por la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos, la señora Aide Oberreuter, que se encuentran las tres en la mesa. Bien, quiero agradecer la presencia de los invitados en esta oportunidad. Nos está mandatado a la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley, debatir el proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que se indica, boletín 12.345-07. En esta ocasión hemos pedido nos puedan acompañar para esta reflexión por la Universidad Central de Chile, al profesor titular de Derecho Penal, don Silvio Cuneo, por el Museo Estadio Nacional de Santiago, a la directora Wally Kunstaman, y por la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos, señora Aide Oberreuter. Y luego tenemos la segunda ronda de audiencias, está pendiente, si me lo permite, señor secretario, para la próxima semana. Para la sesión del 8 de abril está invitada la señora Lorena Pizarro, presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la señora Claudia Cárdenas, académica de la Universidad de Chile, y la señora Paula Godoy, quien es coordinador nacional del programa PRICE. Bien, quiero ofrecer la palabra en el orden que están inscritos nuestros invitados.
al profesor Silvio Cuneo. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias con su venia, señor presidente. Efectivamente, en mi condición de académico, me han invitado a comentar este proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias en algunos supuestos. Agradezco la invitación y agradezco especialmente que nadie me haya pauteado ni me haya dicho lo que yo tengo que decir, ni siquiera alguna idea general, y creo que la academia tiene que ser siempre libre y en esta libertad voy a hablar. En primer término, me llama mucho la atención un proyecto de ley como este, que aparentemente es muy humanitario y que debiéramos aplaudir quienes creemos en el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, llama más aún la atención comparar este proyecto de ley con una tendencia irrefutable de la política criminal que ha ido siempre en pro del mayor punitivismo y mayor autoritarismo. Las cifras hablan por sí mismas. En 1990 teníamos 170 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, al año 2016 más de 240. Es decir, llama demasiado la atención esta incoherencia entre una práctica legislativa de populismo penal, de encarcelamiento masivo, y este proyecto que aparece como algo que va en sentido contrario. Y me genera dudas, porque de la política criminal de los últimos 30 años yo no veo benignidad por los presos. Sin embargo, este proyecto aparece como benigno, al menos con algún grupo de presos, con personas con incapacidades y con personas ancianas. Primera pregunta, ¿por qué no partimos por lo básico, estableciendo un sistema de ejecución penal, una ley de ejecución penal que respete los derechos de las personas privadas de libertad? ¿Por qué no partimos revisando el estándar de las cárceles? En Chile la única cárcel digna es Punta Peuco. Y curiosamente, normalmente criticamos Punta Peuco cuando en verdad deberíamos criticar todas las demás cárceles. Respecto de la situación especial de las personas con discapacidad, no puedo dejar de mencionar un trabajo que se hizo el año pasado por la profesora Paula Medina sobre discapacidad en cárceles. Y ella comentó situaciones inaceptables, que no tienen nada que ver con el respeto por los derechos humanos. Personas privadas de libertad que tienen que subir 4 pisos todos los días en silla de ruedas y que dependen de la sola buena voluntad de sus compañeros de celda. Es tan aberrante el tema que ni siquiera sabemos cuántas personas hay con discapacidad en las cárceles. Gendarmería habló de cerca de un 2%, cifra que seguramente es equivocada porque en libertad las personas con discapacidad son cerca del 16%. Por el propio riesgo que suponen las actividades delictivas y por el propio riesgo que se supone vivir en la cárcel, el porcentaje debiera ser mayor, debiera ser al menos de 20%, pero ni siquiera lo sabemos, y no lo sabemos porque los presos no nos importan. Por otra parte, nuestra legislación penal y procesal penal cada vez más punitiva sanciona con penas elevadísimas. El robo con intimidación, por ejemplo, tiene una pena que va de 5 años y un día a 20 años. Es decir, si queremos de verdad respetar los derechos humanos, necesitamos una rebaja general de las leyes penales y solo así Chile va a cumplir todos los compromisos a los que se ha comprometido. La tendencia, como ya lo dije y lo reitero, ha sido una tendencia al punitivismo, una tendencia al encarcelamiento masivo, y aquí mi crítica quiero hacerla de manera general. La Agenda Corta Antidelincuencia, la segunda del año 2016 del gobierno de Bachelet, es tan punitivista y tan populista que en el mensaje presidencial, cuando habla de los motivos o los objetivos de esta ley, habla de trancar la puerta giratoria. Estamos hablando de un país con un nivel enorme de presos y todavía se habla de puerta giratoria. Y si yo me pregunto quién votó esta ley, que es una ley que fomenta la vulneración sistemática de los derechos humanos, la votó la Concertación o nueva mayoría, la votó el Partido Comunista, la votó la derecha y la votó el Frente Amplio. Es decir, cuando se trata de punitivismo, todos se ponen de acuerdo. Por otra parte, si vemos los informes de las cárceles, cualquier informe de la cárcel, el del 2017 de la Corte Suprema, el del 2009 y los anteriores, vamos a ver que las conclusiones son las mismas. Hay un hacinamiento insoportable, faltan programas de reinserción social, pésimas condiciones higiénicas y sanitarias, pésima alimentación de los internos son encerrados desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, es decir, 15 horas en un espacio diminuto. Los castigos consisten generalmente en celdas de aislamiento sin ningún control legal. ¿De qué derechos humanos estamos hablando?
Por lo mismo, llama la atención que de repente el Ejecutivo presente un proyecto donde aparece preocupado por personas privadas de libertad, en especial por las personas con enfermedades terminales o con algún tipo de incapacidad, o bien con personas que tienen 75 años o más. Si bien pudiéramos pensar que el Gobierno por fin entendió cuál era el camino correcto y dio un giro en 180 grados, a mí me parece que esta ley, más que nada, es un indulto encubierto a violadores de los derechos humanos. Independiente de la conclusión anterior, el proyecto, tratándose de delitos comunes, me parece aceptable, porque si lo que busca es alivianar penas, en sentido material estamos hablando de una conmutación de pena, es correcto hacerlo en Chile tratándose de delitos comunes. Sin embargo, tratándose de delitos de lesa humanidad, el derecho internacional no admite cualquier indulto o conmutación en cualquier entidad. Si en estos delitos la pena se baja al mismo nivel que los delitos comunes, Chile estaría incumpliendo normas internacionales y podría eventualmente ser sancionado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Según mi interpretación, que es una interpretación académica que tiene quizá muy poco peso político, lo que tenemos que hacer es respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos no se respetan encerrando masivamente de manera selectiva a los pobres de nuestro país. Y esto es muy importante, el encarcelamiento masivo no es un fenómeno natural, como tampoco la violencia contra la mujer, como tampoco la discriminación. Son fenómenos políticos que se pueden y se deben revertir. Por ende, lo que tenemos que hacer es buscar políticas descarcelatorias y este proyecto va en el sentido correcto. Sin embargo, no podemos olvidarnos del derecho internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos nos establece el deber de garantizar el respeto por los derechos humanos. Y una manera de garantizar el respeto por los derechos humanos es sancionar sus violaciones de manera efectiva y proporcional. Dicho lo anterior, y para ir cerrando con ideas propositivas, soy de la idea de que este proyecto debe aplicarse respecto de los delitos comunes, en el sentido de que se les debe sustituir las penas privativas de libertad por arrestos domiciliarios a las personas que indica, autores de delitos comunes. Debe complementarse con un sistema de descarcelación, y al respecto hay mucha literatura especializada. En Cataluña está Iñaki Rivera, en Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, en Holanda Andrew von Hirsch, y si necesitan orientación en esa materia, cuenten conmigo, con la comunidad académica. Por otra parte, es imperioso promulgar una ley de ejecución penal que garantice el respeto por los derechos de las personas privadas de libertad. Y quizás el punto más conflictivo es qué hacemos respecto de los delincuentes de delitos de lesa humanidad, agentes del Estado que violaron sistemáticamente los derechos humanos. Respecto de esto se podría aplicar esta normativa, sin embargo hay que establecer requisitos adicionales. Hay que establecer al menos un requisito de un cumplimiento efectivo de pena efectiva de cárcel de un tiempo que no debiera ser menor a los 10 años. Este plazo podría bajar siempre y cuando se rebaje el sistema general del encarcelamiento en Chile. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Sergio. Quiero ofrecer la palabra ahora a doña Wally Kautzmann. Si está bien pronunciado. Kautzmann. Señor Wally, tiene usted la palabra. Señoras y señores, buenas tardes a todos los presentes, en especial al honorable senador Alejandro Navarro Brain, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile. Gracias por su invitación a participar en esta instancia de discusión republicana y también mis sinceros saludos a la senadora Adriana Muñoz y al señor Juan Carlos Latorre, que han sido cercanos a diferentes acciones de nuestra corporación. Soy Wally Kautzmann Torres, presidenta de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, Exprisioneros Políticos, fundadora y presidente del Regional Metropolitano de Exprisioneras y Prisioneros Políticos, agrupación que nace cuando Pinochet fue detenido en Londres. Asisto a esta reunión motivada por varias razones, entre ellas la posibilidad de hacer escuchar mi voz con respecto al proyecto de ley
que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, también porque represento la opinión de los compañeros exprisioneros y prisioneras políticos, más de los voluntarios que componen la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, quienes comprometen sus esfuerzos para mantener vivos los sitios de memoria al interior del principal recinto deportivo de nuestro país, un lugar que en el año 1973 se transformó en el más grande campo de concentración de prisioneros políticos. La dictadura cívico-militar que gobernó Chile por 17 largos años no pudo borrar las huellas de miles de hombres y mujeres que pasaron por este centro de detención, tortura y desaparición de personas. Por ello, hoy, en este 2019, en una de las graderías del estadio existe una frase con grandes letras para que todos lo vean y lo lean, que dice: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y ahí radica nuestra labor de no olvidar lo sucedido. No, por la dictadura, que la barbarie instaurada por la dictadura cívico-militar no pudo derrotar la dignidad de la vida. Los visitantes a nuestro sitio preguntan: ¿qué pasó? ¿Y por qué pasó? Y son nuestros guías quienes explican lo que allí aconteció. Sin embargo, son los muros de la escotilla 8 que nos muestran los escritos que dejaron los prisioneros que nos dicen: yo estuve aquí. Son las graderías, los caminos, el camarín de mujeres, los camarines de hombre en el Coliseo, las caracolas y graderías del velódromo, el ingreso al estadio por la calle Pedro de Valdivia, donde ahora se encuentra una escultura que conmemora a los trabajadores de los cordones industriales y la historia vivida. Todos ejemplos que responden a un nunca más. El presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, ha presentado un proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias. Y uno de los argumentos que esgrime es garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, cualquiera sea su edad, origen, sexo o condición, y así también avanzar hacia una sociedad más comprensiva y humanitaria, especialmente con las personas que se encuentran en especiales condiciones de vulnerabilidad y por razones humanitarias. Y de dignidad se les debe permitir este beneficio: edad muy avanzada o con enfermedades terminales, graves, o que se le impidan valerse por sí mismas y que se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad y puedan sustituir dicha pena por un arresto domiciliario. Radica su mensaje en la igualdad ante la ley y para ello cita los artículos número 1 y número 5 de la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile en relación al tema de los derechos humanos. Debo decir al presidente que efectivamente estos preceptos constitucionales son parte de la base de nuestra institucionalidad y hay que respetarlos. No cabe duda ni discusión posible. Sin embargo, pregunto al presidente, si nos basamos en la igualdad ante la ley para fundamentar este proyecto, el derecho que obtendrían las personas encarceladas por las causas ya expuestas también son extensibles a los delincuentes que hoy se encuentran en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. ¿Es así, presidente? Soy una ciudadana común y corriente que puedo con el mínimo sentido común vislumbrar que así será. Por ello, su proyecto de ley sustentado en los más altos principios del respeto hacia los seres humanos debe sostenerse en dos pilares básicos de justicia. Uno, que los crímenes de lesa humanidad son los más graves que pueda contemplar el ordenamiento jurídico en cualquier parte del mundo. Y dos, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al principio de proporcionalidad, abro comillas, los estados deben asegurar en el ejercicio de su deber de persecución a esas graves violaciones, que las penas impuestas y su ejecución no se constituyen factores de impunidad,
tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Además, sostenido que, abro comillas, el otorgamiento indebido de beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de violaciones graves a los derechos humanos. Dicho esto, rechazo en forma categórica que la modificación a la ley penal se extienda a los criminales encarcelados por delitos de lesa humanidad. Deben cumplir la totalidad de la pena impuesta en la cárcel que se construyó para ellos, lo que ya es un beneficio, pues no están mezclados con los delincuentes comunes, como así se establece en otros países como Argentina. Recordemos al dictador Videla, que murió cumpliendo su condena con privación total de libertad, sin ningún beneficio adicional. Y en el caso más reciente y de pública notoriedad, Alberto Fujimori, dictador peruano, acusado de crímenes de lesa humanidad, permanece cumpliendo condena en la cárcel sin el beneficio de reclusión domiciliaria, a pesar de su avanzada edad y enfermedad. Este proyecto, que modifica los códigos de procesal penal y de procedimiento penal, no contempla la diferenciación a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos, siendo beneficiados directamente por la aplicación de esta ley. Me pregunto una vez más, ¿cómo se lo preguntarán los sobrevivientes, víctimas, familiares de personas de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y exprisioneras y prisioneros? ¿Por qué los criminales encarcelados en el penal de Punta Peuco y otros recintos carcelarios por crímenes de lesa humanidad deben obtener beneficios por esta situación de enfermedad terminal, invalidez total o tener más de 75 años si la edad, ni la enfermedad, ni todos los argumentos los eximen de la responsabilidad por los crímenes cometidos? Personas que no han colaborado con el esclarecimiento de la verdad para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, además de no mostrar el más mínimo gesto de arrepentimiento, habiendo transcurrido ya 29 años de la recuperación de la democracia. Al parecer, se ha olvidado el presidente de la República y los altos magistrados de la Corte Suprema que en Chile durante la dictadura militar se impuso a sangre y fuego un régimen de terror que cercenó la vida de miles de compatriotas, que destruyó el alma de Chile y se puso en práctica la más salvaje y brutal persecución y exterminio de personas opositoras al régimen cívico-militar. Se detuvo ilegalmente, se confinó a prisión política en centros clandestinos de reclusión, se torturó de forma sistemática, se ejecutó, se desapareció a personas cuyos restos hasta el día de hoy no se han encontrado. Se allanaron poblaciones, universidades, hogares, deteniendo masivamente a pobladores, mujeres, hombres, estudiantes. Se secuestró, etcétera, etcétera. Una política de exterminio planificada desde el Estado de Chile, que obedecía a una ideología de totalitarismo y fascismo que se implantó y practicó sistemáticamente hacia una población civil indefensa. Señor presidente, ¿cómo va a explicar a los sobrevivientes y familiares de las familias que un ex militar condenado por crímenes de lesa humanidad cumple el día de mañana 75 años y solicita el beneficio por razones humanitarias de sustituir su condena de privación de libertad por reclusión domiciliaria total, después que torturó y masacró a miles de sus compatriotas? Por razones humanitarias son fundamentos. Las razones humanitarias son fundamentos nobles y se basan en el principio que tienen que ver con el progreso de una sociedad que crece en justicia y en los más altos estándares de desarrollo humano. Sin embargo, en nuestro país todavía no se hace justicia a los más de miles de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos y algunos de los responsables de estos horrendos crímenes, solo algunos se encuentran privados de libertad, esperando quizás que una ley los beneficie. Concluyendo, la ley que pretende impulsar debe ser restringida a los genocidas y estos deben cumplir sus condenas privados de libertad y no en una reclusión domiciliaria total, porque la vida y la libertad son los bienes jurídicos más preciados que un ser humano posee, y estos fueron conculcados en el periodo más atroz de nuestra historia reciente. No olvidemos a las víctimas y a sus familiares que todavía esperan justicias. Mis últimas palabras van dirigidas a recordar a dos grandes y valientes mujeres que lucharon y vivieron por encontrar la verdad y la justicia. Me refiero a Purísima Elena Muñoz de Maureira, a quien la dictadura cívico-militar le arrebató de la manera más sanguinaria a su marido y a sus 4 hijos, cuyos restos fueron encontrados en los hornos de Lonquén. No olvidemos. Y luego los asesinos fueron amnistiados. ¿Dónde está la justicia? Y Anita González de Recabarre, recientemente fallecida, que dedicó su vida a encontrar a sus 4 familiares, hoy todavía detenidos, desaparecidos, murió esperando justicia. No olvidemos, no olvidemos. Gracias. Bien, gracias, señora Wally. Quiero ofrecer la palabra por la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos a doña Aide Oberreuter. Señora Aide, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Honorables presentes, como se dijo, soy Aide Oberreuter, directora encargada de Investigación y Memoria de la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos. Se encuentran aquí presentes, acompañándome, mi presidenta, la señora Ana de la Barra, la señora Margarita Barrera, vicepresidenta de la corporación. Quisiera también aprovechar la oportunidad de agradecer la contribución de la abogada Marta de la Fuente, que es nuestra abogada, quien de alguna manera tiene bastante que ver con la exposición que haré a continuación. He dicho que soy directora encargada, pero también soy alguien que sobrevivió a la prisión política y la tortura del último régimen dictatorial vivido en Chile entre el 73 y el 90. Como señalara en una intervención anterior ante el Tribunal Constitucional, en el año 2016 la Corte Suprema dictó sentencia en la causa que por torturas y prisión política se llevó adelante en mi nombre contra la Armada de Chile por delitos de secuestro, tortura y la prisión en recinto secreto de mi madre de 50 años en esa fecha y de mi hija de 1 año y medio también en ese momento. Adicionalmente, se constató la autoría en los delitos de secuestro, tortura, prisión política y aborto forzado en mi contra. Pese a la gravedad de los hechos cometidos para con la sociedad toda, los autores nunca mostraron arrepentimiento, nunca pidieron perdón por los males infligidos contra mi persona y mi familia. Por su parte, la Corte estimó que en razones de sus enfermedades y avanzada edad, eran merecedores de una condena de 3 años y 1 día de arresto domiciliario. El motivo de orgullo, confeso, de estos criminales era haberme inferido cortes con corvos a todo lo largo del pecho hasta el bajo vientre y de paso con ello haber asesinado al bebé que en ese momento yo esperaba. Téngase especialmente presente que dicha condena se dará por cumplida en mayo del presente año. Y mi caso es solo uno entre las muchas mujeres a las que se las sometiera
a similares tormentos. Actualmente llevamos adelante una nueva causa por secuestro, aborto forzado y asociación ilícita contra la Armada de Chile. Esto porque en la causa anterior solamente se juzgó el delito de apremio ilegítimo, que en Chile se sobreentiende como tortura. Parece necesario insistir en recordar que la tortura y prisión política, así como la desaparición forzada y ejecución política, han sido oficialmente reconocidas por el Estado de Chile en sendas comisiones de verdad como terrorismo de Estado en el periodo que va comprendido desde 1973 hasta 1990 y que se expresara en la Comisión de Delitos contra la Humanidad, que como tales son considerados inamnistiables e imprescriptibles. En lo referido a tortura y prisión política, son cerca de 40.000 los calificados como sobrevivientes y decenas de miles más esperan una revisión de sus casos. Ha de tenerse presente que en relación a las víctimas de prisión política y tortura, de acuerdo a los últimos informes de derechos humanos, del total de los calificados, menos del 1% ha tenido acceso a un tribunal en busca de verdad y justicia. En pleno siglo XXI, la mayoría de sus agresores permanecen en total impunidad. En relación al presente proyecto de boletín 12.345-07, ingresado por mensaje presidencial el 28 de diciembre del año pasado, este busca modificar los códigos procesal penal y procedimiento penal, incorporando 3 hipótesis bajo las cuales personas privadas de libertad pueden acceder a la sustitución de su pena por un nuevo medio alternativo, esto es, arresto domiciliario total, enfermedad en fase terminal, menoscabo físico grave e irrecuperable que causa dependencia severa, 75 años y media condena cumplida. Es necesario aclarar que, en general, una medida como sustituir la pena de una persona en estas circunstancias no constituye una idea que tanto en lo personal como a las organizaciones defensoras de derechos humanos nos pueda parecer algo disparatado, fuera de lugar o imposible. De hecho, son las propias normas y acuerdos internacionales los que reconocen la posibilidad de legislar en estos casos, tal como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. No obstante, lo que está más allá de esta discusión es la pretensión de tratar a personas que cumplen condenas por delitos comunes cometidos contra la integridad o derechos de otras personas naturales o jurídicas en igualdad de condiciones que de aquellos autores de delitos contra la humanidad, como algunos de los que mencioné previamente. Estos actos no solo atacan los derechos más esenciales de las personas, sino que tienen el efecto, difícil de corregir, de romper gravemente una comunidad social y política. El no castigar adecuadamente dichos crímenes constituye un mensaje negativo de impunidad que deja abierta la puerta a los intentos por relativizar la historia y legitimar el uso de la violencia política estatal en nuestra sociedad. Con castigo adecuado me refiero a escuchar lo que se ha planteado en otros casos similares, como razonamiento no solo político, sino que además jurídico, que es el principio de proporcionalidad, la noción de que a mayor gravedad de un hecho se debe tratar el asunto con una mayor severidad. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó al emitir su supervisión de sentencia de fondo en el caso La Cantuta y Barrios Altos versus Perú, hechos cometidos bajo el gobierno de Alberto Fujimori. La Corte dijo en esa oportunidad, abro comillas, en atención a la regla de proporcionalidad, los Estados deben asegurar en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones que las penas impuestas y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Cierre de comillas.
Adicionalmente, sostuvo que, abro comillas, el otorgamiento indebido de beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de violaciones de graves delitos a los derechos humanos. Cierre de comillas. Al no distinguir entre delitos comunes y crímenes contra la humanidad, este proyecto deja abierta claramente la posibilidad de que estas medidas de sustitución se constituyan en un nuevo elemento de impunidad. Otra vez mandando el mensaje de que no hay consecuencias al uso de la violencia estatal, la violencia política estatal. En relación a esto, el ofrecer un trato diferenciado a los autores de crímenes contra la humanidad es algo que se encuentra plenamente justificado y es tratamiento que ya se ha visto en otras latitudes. Con respecto a las causales de enfermedad terminal y menoscabo físico grave e irrecuperable, no existe un impedimento para que estos autores no reciban los cuidados necesarios dentro de los penales donde cumplen condena. Es lo que pasó con el teniente general Gregorio Álvarez, último dictador uruguayo, entre 1981 y 1985, quien, pese a vivir en impunidad por más de 2 décadas, amparado en la versión uruguaya de la ley de amnistía, fue enjuiciado y condenado en el año 2009 por la muerte de 37 opositores durante su régimen. Murió finalmente el 28 de diciembre de 2016. Lo hizo en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Montevideo, lugar donde ya había estado internado previamente 2 veces en 2015, pero no como forma de sustitución de su pena, la cual estaba cumpliendo al momento de morir, sino como parte de la atención médica a la que todo preso tiene derecho. En el caso de la sustitución por avanzada edad, esto tampoco es sostenible al apreciar otras realidades. En Alemania, recién en el 2017, Oskar Gröning, conocido como el contador de Auschwitz, ex miembro de las SS y administrador en Auschwitz del dinero de los judíos deportados, fue condenado a sus 96 años a una condena efectiva de prisión, tal como el caso de Reinhold Hanning, quien en 2016 y a los 94 años fue condenado por ser cómplice de miles de muertes durante la época en que era oficial de la SS en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Siguiendo estos ejemplos, se puede ver que es perfectamente racional el sostener que la edad no es un impedimento para poder cumplir con las condenas en forma efectiva. Por lo tanto, y en resumen, negar estas sustituciones significa negarles la dignidad a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. En absoluto. Estas personas tienen todo el derecho a recibir tratamiento médico y pasar sus últimos días en condiciones de reclusión que les den la dignidad que ellos tanto negaron. Es lo que corresponde en una república democrática, pero esto debe ser en la cárcel, con condena efectiva y como señal de que un actuar como el suyo es, ha sido y será inaceptable. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecer la presentación de Aide Oberreuter, gracias por ella. Y quiero ofrecer entonces la palabra a los senadores que nos acompañan en esta sesión. Senador Latorre. Muchas gracias, presidente. Gracias por las 3 posiciones, particularmente de las organizaciones de derechos humanos, que creo que siempre es bueno, y en una comisión de derechos humanos del Senado además, mantener viva la memoria para el nunca más efectivo y no retroceder ni dar pie atrás en cualquier cosa que vaya en una dirección de fomentar la impunidad. Pregunta, en este caso a los 3, incluyendo el profesor. ¿Ustedes estarían de acuerdo en hacer la distinción en la legislación, en el fondo, en el proyecto de ley,
para distinguir entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad, para otorgar estos beneficios, pero haciendo esa distinción. ¿En qué sentido? Y en cuanto a las personas privadas de libertad por graves violaciones a los derechos humanos, si incorporarían algún tipo de, no sé si la palabra es beneficio, pero atención especial en la cárcel o en los centros privativos de libertad frente a enfermedades graves, terminales, etcétera, digamos. O sea, sin el arresto domiciliario, digamos, sin que tengan que salir de la cárcel, pero que en la cárcel tengan algún tipo de resguardo especial dada la situación de vulnerabilidad médica, de salud, etcétera. Eso. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, señor presidente. Senador, bueno, por lo que yo entendí, los tres claramente distinguimos entre delitos comunes y violaciones a los derechos humanos. Me llama mucho la atención que el proyecto de ley no menciona nada. Y si yo leo este mismo proyecto de ley respecto de una legislación sueca, por ejemplo, lo aplaudo sin ninguna duda. Pero aquí en Chile detectamos los tres, yo no las conocía, detectamos los tres que nos están pasando gato por liebre. Aquí hay un traje a la medida y nos dimos cuenta. Quizás la distinción entre las expositoras y yo es que yo creo que hay que hacer una distinción, pero yo no me cierro a la posibilidad que un violador de derechos humanos cumpla o termine de cumplir la pena en su casa, pero que se garantice un mínimo de tiempo de cumplimiento efectivo. Y creo que ese mínimo no puede ser inferior a 10 años. Podría ser inferior si nuestra legislación penal contemplara penas más bajas, pero dado el estándar actual, menos sería ofensivo y, como sostuvo la segunda expositora, iría contra la proporcionalidad. ¿Cómo le explicamos a la gente que estamos haciendo justicia cuando alguien que me atraca en la calle y me quita un teléfono móvil puede estar hasta 20 años preso? Y un violador de derechos humanos no podría estar menos de 10. Hay que mantener cierta proporcionalidad. Eso respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente yo creo que tenemos que trabajar como sociedad en subir el estándar de todas las cárceles. Tenemos que apuntar a tener puras cárceles como Punta Peuco. Y eso se logra no construyendo nuevas cárceles mejores, sino que sacando gente de las cárceles, hay formas de hacerlo, y buscando mecanismos que posibiliten un mejor nivel, un mejor estándar y un reconocimiento de los derechos de todas las personas privadas de libertad. Señora Wally Kurtzman. ¿Tiene usted la palabra? En mi exposición planteé de que nosotros no tenemos problemas de que esta ley beneficie a los prisioneros comunes, porque, como expuso recién mi vecino, hay una diferencia muy grande en crímenes o robos que han cometido la gente con violencia, que también son personas muchas veces muy ignorantes, que vienen de unos extractos de muy baja preparación, de condiciones de vida, y tal vez podríamos mirarlos así. Pero las personas que hicieron unas leyes, que hicieron esta política de terrorismo de Estado, que se aplicó a nivel nacional, en cada parte de Chile se hizo, esto fue con alevosía que lo hicieron, con premeditación y alevosía. Nosotros, la representación que digo, que son de mis compañeros exprisioneras y prisioneros del estadio y también de y donde reciben todos esos beneficios de atención médica, de todas las atenciones que ellos necesitan para sus enfermedades, cosa que en las cárceles comunes no existe, y que muchas veces los presos comunes, están hacinados en habitaciones, en mínimas lugares, no son habitaciones, lugares en que hay 10 o 12 prisioneros juntos. Entonces yo en nombre de todos mis compañeros digo que la condena tienen que cumplirla.
Gracias. Bien. Con la palabra la señora Aide Oberreuter. Hablaba aquí mi expositor a mi lado derecho de las condiciones de las cárceles. No de la derecha, sí, pero a mi lado derecho. Hablaba de las condiciones de las cárceles. Se habla súper poco en la historia de la represión en Chile del hecho de que una cantidad importante de mujeres estuvimos presas dentro de una cárcel de hombres, en la cárcel de San Miguel, esa misma que se quemó después. Durante la dictadura se generó un espacio dentro de la cárcel de San Miguel llena de delincuentes comunes, en la cual estábamos también las mujeres. Y créanme, pudimos conocer en carne propia y viva lo que esa experiencia representaba, digamos, ¿no? En relación a la pregunta específica del senador Latorre, creo haber dicho con claridad que desde nuestra perspectiva, en lo que se refiere particularmente a los delitos de lesa humanidad, nuestra opinión es que se debe cumplir en cárcel, con una condena efectiva, con una señal clara de que este actuar no es aceptable, que esta sociedad no acepta esto. Lo que decimos tiene una contraparte que parcialmente ha señalado acá Bali Kunzman, en relación a que ellos viven en unas cárceles excepcionales que ojalá fueran el modelo para todo Chile. Pero no hay que olvidar que esas mismas personas, pese a los delitos gravísimos que han cometido, mantienen una vinculación con las Fuerzas Armadas. El Estado de Chile se hace cargo de ellos, les paga unas pensiones y cuando se enferman estos señores se atienden en los servicios de las Fuerzas Armadas. Entonces, no estamos hablando de gente que fue desafectada, que fue retirada severamente castigada por los delitos cometidos. Muy por el contrario. Escamotearon por años de años la posibilidad de cumplir las condenas que les correspondía, lo han hecho en condiciones de lujo y con un Estado que no ha tenido ni las energías, ni la claridad, ni la fortaleza para hacer lo que hay que hacer y mostrar que cometer delitos de lesa humanidad y usar la fuerza para perseguir políticamente a un conciudadano que además se ha prometido cuidar con tu vida, porque el militar lo que ha hecho es jurar por la patria y la bandera que te va a proteger, no que te va a matar, ¿ya? Claramente aquí hay que dar una señal. Por supuesto, estamos conscientes de que para los reos comunes esto es una norma que obviamente aplica, pero seguir abundando en los beneficios y consideraciones particulares para un sector que no ha hecho otra cosa que hacerle daño a la historia social, política, amorosa de la vida, de la familia chilena, no, señor. Gracias, Aide. Quiero hacer la palabra al senador Cáceres. Don Felipe Cáceres. Bien, yo quisiera poder intervenir. A ver, la verdad es que tanto el testimonio de Wally como Aide es un testimonio vivencial. Yo valoro profundamente que hayan podido venir a la comisión a expresarlo. Cada vez que ocurre, yo lo sé, personas muy cercanas, que cuando reviven aquello, eso abre una herida no cerrada, eso provoca un estrés emocional. Yo agradezco que la exposición de ambas haya sido muy clara, con mucho sentimiento, pero también con mucho contenido, en donde la experiencia personal es un elemento, pero está también el elemento jurídico, el elemento social, el elemento político, que busca ir más allá de la mera experiencia personal, por dura que ésta haya sido. Creo que es muy importante de que estos testimonios se vayan acumulando por la memoria. Hemos dicho, yo soy de aquellos que creen que hay que ser capaz de perdonar, pero jamás olvidar. Y el olvido solo se hace con la memoria, se combate el olvido con la memoria.
y todos estos testimonios son muy oportunos cuando se debate esta ley. Ha habido un debate duro en la comisión el año pasado, esto no es nuevo, hubo varias mociones parlamentarias y el debate nos revela de que hay una herida abierta profunda todavía en Chile. El golpe tiene más de 40 años, pero subsiste todavía una herida abierta. Hay 1.201 detenidos desaparecidos, reconocidos por el Estado, 1.201 detenidos desaparecidos. Chile rinde examen el 9 y 10 en Ginebra frente a la Comisión de Desapariciones Forzosas de la SED de las Naciones Unidas, después de que estuviera en Chile una comisión haciendo un conjunto de recomendaciones. En mi opinión, este proyecto de ley debe servir para discutir aquello. O sea, los senadores tienen el derecho, el gobierno tiene el derecho de presentar un proyecto de ley, hacer el debate y hacerlo, como lo hacemos en esta comisión, que lo integran senadores de gobierno, senadores de oposición, televisada para todo Chile, porque lo peor que podríamos hacer es eludir el debate. Este proyecto va a seguir teniendo testimonios, más bien presentaciones. Está invitada la Fundación Jaime Guzmán, está invitado el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, va a proseguir un debate. En estricto rigor, esto lo que busca es modificar el Código de Procedimiento Penal, ¿no? ¿Está bien dicho, señor Cuneo? Y al respecto quiero señalar lo siguiente. Soy autor de un proyecto de ley que le hemos denominado Ley Sayén, que pasa por una situación muy crítica en contra de Lorenza Cayuán, ella madre mapuche, cumpliendo un proceso un procesal penal, es llevada y da a luz encadenada a el cáter clínico, a su cama, mediante una operación de cesárea. Esto dio lugar a un proceso en donde ha habido también en Gendarmería, yo digo no solo Gendarmería, también los médicos que permitieron de que esto se llevara a cabo, quién va a huir siendo operada por cesárea, quién va a huir de un cáter clínico dando a luz a su hija Sayén. Y hemos abierto un proceso de debate respecto, digamos, de las madres con hijos menores de 3 años que están en prisión en Chile. Las cifras varían entre 120 y 130 niños menores de 1 año que están hoy día con sus madres en las cárceles con las condiciones que todos conocemos. Y la situación particular respecto de la historia de quienes delinquen a futuro, cómo las experiencias vivenciales de pequeños, desde niños, marcan fundamentalmente conductas a futuro. Y es un debate que tal vez tendría cabida aquí, lo vamos a evaluar. Yo por lo menos, el proyecto está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ya hace 3 años, sin moverse. La Comisión de Constitución tiene más de 500 proyectos, tal vez sea oportuno debatirlo aquí, si el debate va a tener los ribetes políticos, valóricos que tenemos con los crímenes de lesa humanidad, pero también procesales en torno a los beneficios para personas que en condiciones determinadas pueden accederlo. Y si lo estamos haciendo en el marco amplio etario de la edad, también es posible hacer esa discusión abajo, en los niños. Y eso yo creo que va a ser muy, muy importante. Es por eso que agradecerle que estén atentos al debate. Hemos tenido muchas personas. Bueno, este es un debate valórico, no es complejo hacerlo, pero yo creo que no hay que evitarlo. No hay que evitarlo y yo espero que podamos entonces darle prioridad. No sé si el gobierno, le pregunto al señor secretario, ¿le ha puesto urgencia al proyecto, Jimena? ¿No está haciendo urgencia? Entonces lo vamos a discutir con el debido tiempo, sin querer retardarlo, por el contrario, le hemos dicho al gobierno y a los miembros de la comisión y a otros senadores, decirles, no, lo vamos a discutir, solo que queremos escuchar a todo el mundo y queremos abrir un debate. Senador Felipe Casas. Gracias, presidente. Además de sumarme a sus agradecimientos por la presencia de los invitados. Y obviamente lo doloroso, sobre todo de los testimonios personales. Creo que es importante una reflexión que hizo nuestro primer presentador, que tiene que ver con la importancia que tengamos un sistema en el futuro, no es parte de este proyecto, de ejecución de pena. Y que yo creo que es algo que hace ya mucho tiempo, de que desgraciadamente no existe ese sistema y que nos permitiría, y yo creo que es algo que el día de mañana, cuando tengamos también lo conversamos un minuto con la subsecretaria, con el ministro, es algo que ojalá muchas veces la ciudadanía no lo ve como una prioridad, y yo creo que es fundamental, ¿no? Y que permite abordar el tema de forma más
también compleja, con más profundidad, no simplemente con una ley que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, en el sentido de que las leyes al final quedan muy rígidas. La ley de ejecución de penas tiene la virtud de que te permite enfrentar la dificultad del sistema penal completo. E incluso hacer políticas inteligentes, como las que decía, para efectivamente lograr disminuir la cantidad de personas que tal vez tenemos privados de libertad, que tal vez muchos de ellos claramente no significan un riesgo para la sociedad. Y está generando más problemas, más dolor que beneficio. Así que solamente a la Comisión, los colegas, les quería manifestar que es un tema que ojalá, más allá que no es propio de esta ley, ojalá no lo olvidemos y lo pongamos en la agenda. Bien, preguntaba la Secretaría si tenemos los datos precisos y está en elaboración el informe para saber cuántos son los presos que cumplen condena por delito de lesa humanidad, cuál es su estado de salud oficial, cuáles son los mecanismos, en definitiva la información exacta, porque el proyecto, aun cuando es una modificación al Código de Procedimiento Penal, está muy claro de que el debate tiene un fondo político, que es la extensión de los beneficios a un segmento de condenados que tienen estas características, crímenes de lesa humanidad. Por tanto, es un deber tener la información precisa, cómo se hace y se proyecta la ley, a quién beneficia, cuántos están involucrados, y esperamos contar con ese informe a la brevedad para poder compartirlo con nuestros invitados y también que quede a disposición de la ciudadanía. Yo quiero suspender brevemente para pedir a nuestros invitados y luego retomar. ¿Sí parece? Bien, suspendemos por 3 minutos.